Bueno, y precisamente también parte de los giros que tenemos que darle a nuestra vida es en el bienestar de nuestra salud. Está con nosotros el doctor Alejandro Aguilar Zamora, que hoy nos acompaña, y como lo vimos en la pregunta, a veces algunas personas tienen un dolor que se puede situar más o menos en la parte superior aquí en el abdomen, doctor, precisamente, y algunos dicen, son unos dolores terribles, a veces insoportables, y pueden ser cálculos biliares o piedras en la vesícula. Correcto. La causa más frecuente de dolor en la parte alta derecha del abdomen son problemas relacionados a las piedras en la vesícula o cálculos biliares. Y hay hay diferencias, ¿y cuáles son los tipos que tenemos, doctor? Ok, ¿Cuáles son? las piedras en la vesícula se producen por un trastorno en la solubilidad de la bilis. La bilis es el líquido que produce el hígado para lograr la digestión de las grasas en el intestino delgado. Entonces, cuando hay una alteración de esta porcentaje de componentes de la bilis, de las cuales se componen de colesterol, lecitina y sales biliares, entonces los pequeños fragmentos de estos componentes empiezan a precipitar y acumularse en la parte más baja de la vesícula. Estos son, por así decirlo, los cálculos. Estos son los cálculos y en nuestra zona del mundo los cálculos más frecuentes son de colesterol. De colesterol. Se dice, no sé si tal vez esto también lo podamos aclarar, algunas personas que tal vez comen con mucha sal o tal vez la leche no es lo indicado para estos cálculos. ¿La alimentación tiene que ver? Bueno, no necesariamente el hecho de que tengamos cálculos de colesterol o piedras de colesterol en la vesícula implica que tengamos niveles sanguíneos de colesterol elevados. Esto se produce por un problema de solubilidad, entonces no es estrictamente relacionado con la alimentación. Y algunas personas tal vez pueden en este momento allá en sus casas, mi papá padeció de piedras en la vesícula, mi mamá, un tío, esto también tiene que ver algo con herencia, un padecimiento hereditario. Okay. No tiene un patrón hereditario, pero sí tiene un patrón relacionado con la carga hormonal. Es más frecuente en mujeres, es más frecuente en mujeres después de los 40 años, más frecuente en mujeres que tengan problemas de obesidad y mujeres en etapa fértil y que ya han tenido muchos hijos. Y también se ve un pico de incidencia de esta enfermedad durante el embarazo. Hay mucha gente que tal vez dice, exactamente, me está doliendo en la parte del abdomen, pero aquí en la pantalla, ¿dónde se ubica exactamente la vesícula? Para las personas que dicen, es que es un dolor que tengo por un lado, me duele por el otro lado, o tal vez me irradia más parte en el abdomen. ¿Dónde se sitúa exactamente? Ok, la vesícula se ubica en la parte derecha alta del abdomen, por debajo de las costillas. Ahí es donde está el hígado y justamente escondido, llamémoslo de esa manera, debajo del hígado está la vesícula. Estamos hablando más o menos que por en acá esa zona, correcto. En esta zona, donde uno siente aquí lo de la costilla y ya la inmediatamente debajo de la costilla está el reborde del hígado y por debajo está la vesícula biliar. Al lado derecho. Al lado derecho. Al lado derecho. Ahí se encuentra ubicada. ¿Y cuál es el dolor que tal vez más es el indicador que usted dice, vesícula segura? Ok, normalmente el cuadro clínico empieza por un dolor ubicado en esta parte alta del abdomen y que en ocasiones se irradia hacia la parte de atrás. O sea, el dolor empieza adelante y se va hacia atrás conforme el dolor se va intensificando. Normalmente son cuadros de dolor que empiezan después de ingerir una comida con un alto contenido de grasa, justamente porque el estímulo de la grasa cuando entra al intestino delgado produce que la vesícula se contraiga y que las piedritas se fuercen a llegar a esta parte más angosta y cuando se pegan en esta zona más angosta es donde se produce el cuadro de dolor. Que ahí es donde estamos viendo precisamente que es la parte más angosta. Ahora, cuando entonces una persona, después de que ingiere algunas comidas, como usted lo está diciendo, y dice, me pasaron de inmediato de emergencia al hospital porque el dolor es insoportable, doctor. Correcto. ¿Es eso? Eso es un cuadro muy típico de ataque de piedras a la vesícula. Y ya en ese momento, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Normalmente cuando una vesícula ya empieza a dar problemas, cuando ya tiene piedras, porque muchas personas pueden tener piedras en la vesícula sin que sean sintomáticas, sin que les estén causando dolor. Pero ya una vez de que la vesícula empieza a dar problemas, cuando ya esas piedras empiezan a causar dolor,
pues inevitablemente la solución a corto o mediano plazo va a ser hacer una cirugía en la cual se corta este tubito a esta altura y se quita la vesícula con todo y sus piedras para que de esa forma no se puedan volver a producir dentro de la vesícula, ya no va a estar. Viene acompañado de algunos otros síntomas porque aparte de eso, del dolor insoportable, también algunas personas dicen me dio calentura, dolor de cabeza, vómito. Okay. Viene acompañado de otros síntomas también. El cuadro clínico puede venir acompañado por náusea, puede venir acompañado por vómito. En algunos casos, cuando la vesícula ya empieza a tener cuadros inflamatorios, que ya se llama una colecistitis, ya los pacientes sí pueden tener inclusive fiebre. Hay algunos casos un poco más severos, como lo vemos en este diagrama, en que las piedras ya se logran salir del conducto de la vesícula y se alojan en los conductos biliares. Y cuando se atoran en esta zona, el paciente se pone amarillo y le pueden dar cuadros severos de infección y de fiebre. Se alojan en esta parte baja, que es otra zona estrecha, y entonces ya producen cuadros más severos. El paciente se torna amarillo, empieza con un dolor muy fuerte y ya hay procesos infecciosos más severos. Cuando esto sucede, la parte médica es la que dice ya, aquí tenemos que operar. Aquí no funciona ya pastillitas, ya me he tomado de todo y los dolores persisten, no se calma, hay que operarla. Okay. Cuando los cuadros son leves y los problemas están limitados a esta zona, podemos dar tratamiento sintomático para evitarle al paciente crisis de dolor severas o para tratarle más bien una crisis de dolor severa, pero no va a resolver el problema. Ninguno de los tratamientos nos van a resolver este problema. Aunque yo lograra de alguna forma remover todo ese contenido de piedras dentro de la vesícula, el problema de solubilidad que describíamos al principio va a ser que se vuelvan a formar. Entonces va a ser un círculo vicioso. Por eso tenemos que quitar la vesícula con todo y las piedras para evitar que esa bilis que se acumula durante el ayuno entre cada comida empiece a comportarse como un fresco de Chang y se empiecen a precipitar todas las partículas sólidas y se produzcan las piedras. Entonces sí se pueden volver a producir. Si no quitamos la vesícula, si no quitamos la vesícula con todo y las piedras, se puede volver a un círculo. Exactamente. Precisamente por eso dolor. No se hace una cirugía de eliminación de los cálculos, ni se busca un tratamiento que las logren deshacer. Y lo más importante con este tipo de problema es que al máximo nosotros tenemos que evitar que cualquiera de estas piedras se nos desaloje y se nos vaya al conducto biliar. Si se nos va al conducto biliar, ya tenemos que hacer un procedimiento por dos abordajes, un abordaje por la vía dentro del lumen del intestino delgado y meternos por aquí, evacuar todas estas piedras, limpiar todo el conducto biliar y en un segundo tiempo quitar la vesícula con todo y las piedras. Entonces, lo que tenemos que evitar al máximo es que estas piedritas se nos salgan de la vesícula biliar. Algunos televidentes en este momento, tal vez, doctor, se están imaginando todo este proceso. Después de que han pasado tal vez una operación de la vesícula, ¿cuál es la recuperación? Y frente a lo que muchas personas tal vez están por someterse. Okay. La vesícula, su función principal es acumular una cantidad determinada de bilis durante nuestros periodos de ayuno, para que cuando nosotros ingiramos una comida con grasa, esa vesícula se contrae y digamos, expulsa una cantidad adicional de bilis para la digestión de las grasas. Entonces, una vez de que la vesícula se quita, algunas personas pueden cursar con periodos temporales de diarrea o pueden pasar con periodos temporales de intolerancia a las comidas grasas porque no tienen ese extra de bilis cuando comemos comidas con grasa. La mayoría de las personas llegan su cuerpo se llega a adaptar y pueden llegar a tener una vida total y completamente normal ya sin la vesícula biliar. Doctor, cuán importante también es esa actitud preventiva que tenemos que tener todos, ¿verdad? Pero algunas personas tal vez son más propensas por el estilo de vida y la condición que tienen. Por ejemplo, que tal vez les guste comer solo cositas tostadas, grasas saturadas, o algunas personas totalmente lo contrario, se cuidan demasiado, solamente cosas verdes comen, ese tipo de condición influye también para la formación de los cálculos. Cuando ya están diagnosticadas y ya las piedras existen dentro de la vesícula y el paciente ya tuvo su primera crisis o ha tenido sus primeros cuadros de dolor, la recomendación más importante es que evite al máximo el consumo de alimentos grasos, porque es lo que le va a reactivar los cuadros de dolor.
Con la alimentación no vamos propiamente a prevenir la formación de las piedras, pero sí podemos prevenir la intensificación de los síntomas o la frecuencia de los síntomas, porque la vesícula, como le mencioné anteriormente, va a responder a ese estímulo de la grasa cuando entra en el intestino delgado, y ahí es a donde se va a contraer y forzar la piedra hacia esta zona angosta que está ahí. Muy bien, esperamos que nuestra información también haya sido muy útil para todo nuestro público televidente y le demos un giro hacia una salud asertiva en la familia costarricense. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy amable. Vamos a irnos a un corte comercial.